Bueno, en el video de hoy vamos a implementar el modelo de regresión lineal múltiple usando solo NumPy. Si bien hay otras librerías como scikit-learn que implementa esto, está bueno a veces implementarlo desde cero para entender mejor cómo funciona. Nosotros tenemos este modelo o esta ecuación de la recta, W1 por X1, así sucesivamente hasta Wn por Xn, y también tenemos la ordenada de origen. O sea, lo único que cambia entre este modelo múltiple y el modelo de regresión lineal simple es que nuestro modelo ya no toma solo un escalar como dato de entrada, sino toma varios valores. Y en el caso que vamos a hacer nosotros, vamos a aplicarlo para el Boston Dataset, que es simplemente tratamos de predecir el precio de la casa, nuestro Y, en base a los atributos o características de la misma, nuestros X. Bueno, vamos a pasar a implementar el modelo de regresión lineal múltiple. Acá le vamos a decir que es regresión lineal múltiple. Y en el constructor le vamos a guardar algunos atributos, como que luego vamos a usar, por ejemplo, en el método fit. Vamos a guardar como atributo de la clase el learning rate. También vamos a guardar la cantidad de epochs. Y como podemos observar arriba, tenemos un vector de pesos, W1, W2, hasta Wn. Entonces, para hacer eso, simplemente podemos hacer un vector de NumPy de la siguiente forma. Self W, que va a ser un vector de los pesos, es igual a NP, y inicializamos nuestros pesos todos en 0. Entonces, simplemente la dimensionalidad de este vector es la cantidad de futures que vamos a usar, y le vamos a decir que es de tipo NP float.32. Después también tenemos un escalar, nuestro bias o ordenada en el origen. Vamos a decir que le damos el valor de 0. Entonces todos los parámetros los inicializamos en ceros. Ahí tenemos nuestro constructor. Ahora pasamos al método forward, que simplemente lo que hace es implementa la ecuación lineal que vimos arriba. Entonces lo podemos hacer como tan fácil con NumPy como lo siguiente. X dot W, perdón, W es un atributo de la clase, entonces le tengo que pasar self W. El parámetro que recibimos es X mayúscula. Y luego le sumamos el bias o la ordenada en el origen, que es este atributo de la clase. Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona esto. Lo voy a dejar para ustedes que lo observen. Pero al hacer el dot product o hacer esta operación, lo que estamos haciendo es primero de todo, bueno, X está en formato de las filas son los ejemplos del train set y el número de columnas son las futures que vamos a usar. Por eso el número de columnas tiene que coincidir con esta dimensionalidad. Porque lo que vamos a hacer es, para un ejemplo del train set, vamos a multiplicar cada uno de estos pesos por su peso correspondiente y lo vamos a sumar, como se puede ver acá abajo. Y después le sumamos el bias. Y ahí estaríamos implementando este modelo. Lo que buscamos nosotros es optimizar nuestro modelo para que mejor se ajuste a los datos. Y para eso vamos a implementar el error cuadrático medio como función de coste y lo vamos a optimizar con el gradient descent. Es decir, vamos a ir optimizando paso a paso y, mejor dicho, ir disminuyendo la función de coste de a poco. Entonces ya tenemos el método forward. Ahora, esta función lo que hace es calcula el error cuadrático medio. Entonces podemos decir que primero la diferencia es igual a y hat o lo que sería la predicción de nuestro modelo menos el dato real, el target o el ground truth. Después podemos decir que la función de coste promedio la denotamos con este average loss, es igual a np min, que es el promedio de s al cuadrado. Entonces finalmente podemos devolver S, que ahora voy a decir para qué lo usamos, es para cuando calculamos el vector gradiente, nos va a facilitar ya tener esto calculado, así no lo volvemos a calcular. Pero nada de eso. Devolvemos S, que es la diferencia, y la función de coste promedio. Ahora, si queremos implementar el método fit, necesitamos lo siguiente. Primero, iterar por la cantidad de epochs que tengamos, en base a nuestro atributo de la clase, for epoch in range de self epoch. Entonces, para estos epochs
Durante estos epochs, mejor dicho, vamos a entrenar. Y acá voy a escribir en comentarios una serie de pasos que tenemos que hacer. Primero tenemos que hacer el forward pass. Después lo que podemos hacer es calcular la pérdida, la función de coste. Después lo que vamos a hacer es calcular gradiente. Recordamos que el gradiente nos dice en qué sentido nos tenemos que mover para digamos, disminuir lo más rápido posible la función de coste. Entonces, una vez que calculamos los vectores gradiente, simplemente aplicamos la regla de gradient descent para actualizar nuestros parámetros. Que en este caso es un vector de W y un solo escalar B, el bias. Entonces, actualizamos parámetros. Y por último, lo que vamos a hacer es mostrar estadísticas. Vamos a mostrar la función de coste promedio y demás. Empecemos por el forward pass. El forward pass no es nada más ni nada menos que llamar a nuestro método que definimos más arriba, nuestro forward, con nuestros datos de entrenamiento, nuestros X. Podemos proceder a calcular la función de coste promedio, que en nuestro caso es el error cuadrático medio. Entonces podemos decir que average loss es igual a nuestra función que definimos como SM, y le pasamos nuestras predicciones, que es y hat, y el dato real, que es y. Recordémonos que esto devuelve también S, que ahora lo vamos a usar para las derivadas parciales. Calcular el vector gradiente es lo mismo que decir que queremos primero calcular las derivadas parciales de la función de coste con respecto a nuestros pesos, nuestro W1, W2, así sucesivamente. Y por último nuestro término bias. Pues estos serían todos los parámetros de nuestro modelo. Ahora vamos a pasar a ver cómo obtenemos estas derivadas parciales. Nuestro modelo lo expresé como un grafo computacional, como se puede ver acá. Esta primera entidad sería nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Después acá en esta otra entidad tenemos la diferencia, que la denoto como S, que sería y hat, lo que predecimos, menos el dato real. Esto simplemente está sacando la diferencia, y si esto es un número chico es que nuestro modelo está performando bastante bien. Y por último lo elevamos al cuadrado. También esto lo podemos interpretar como valores muy chicos, no va a penalizar tanto como los que son muy grandes, por la propiedad de elevarlo al cuadrado. Para calcular las derivadas parciales de la función de coste con respecto a cada uno de nuestros parámetros W1, W2, Wn e incluso B, lo que necesitamos hacer es calcular las derivadas locales y después usamos la regla usamos el chain rule para obtener las derivadas finales. Si vamos de atrás para adelante, podemos ver que la derivada parcial de la función de coste con respecto a S es 2S. Acá podemos ver que la derivada parcial de S con respecto a y hat es de 1. Y acá podemos ver que para cada uno de estos parámetros es la derivada parcial de y hat con respecto a cada uno de nuestros pesos es esto, simplemente su correspondiente dato de entrada. O sea, para W1 es x1, W2, x2, así sucesivamente hasta Wn, que es xn. Y como vimos en el video anterior, la derivada de y hat con respecto a b no cambia, sigue siendo 1, como podemos ver acá. La derivada, y lo que quiero decir es que es muy parecido al modelo de regresión lineal simple, pero solo tenemos estos términos extra ahora. Por último, pasamos a calcularlas, como dije antes, usando la chain rule, que es multiplicar cada una de las derivadas parciales locales. Y con eso obtenemos esto, 2sx, 1, así hasta sucesivamente 2sxn, correspondiente para el peso Wn. Y podemos ver que la derivada de la función de coste con respecto a b es simplemente 2s. Teniendo esto calculado, podemos volver a nuestro archivo Python y pasamos a calcular primero la db, que sería la más fácil. Es simplemente 2 por s. Después pasamos a calcular la de
dw, que sería 2 por x por s. Y esto está en mayúscula. Recordemos que ahora voy a poner una imagen acá al costado cuando lo edite, pero esto el resultado de esto va a ser una matriz, donde cada fila es el vector correspondiente evaluado para ese ejemplo. Se va a entender más acá con la imagen que podemos ver a la derecha. Entonces lo que queremos es reducir cada una de estas columnas para como llegar a un consenso en qué dirección queremos mover cada parámetro. Entonces lo que tenemos que hacer es, a resultado de esto, promediarlo, o podemos hacer otra reducción como la suma, pero como nosotros usamos el error cuadrático medio, vamos a promediarlo. Eso, y cuando decimos que axis es 0, lo estamos promediando verticalmente. Entonces, esto como es solo 1, entonces no hay... esto sería solo un vector, entonces podemos hacer derecho el np.min de 2s. Para actualizar los parámetros usamos la regla general del descenso del gradiente, que es la siguiente. Nuestro peso, primero el bias o la ordenada de origen, es igual a este mismo peso menos el learning rate por dB. Entonces hacemos lo mismo para dw, o sea, decimos que el peso W va a ser igual al peso W que tenía menos el learning rate por la derivada de W. Entonces de esa forma tenemos lo que sería el gradient descent simple. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar estadísticas. Y podemos decir cada tantos epochs, cada 20 epochs, vamos a mostrar ciertas estadísticas. Vamos a decir que para el epoch, tal epoch, vamos a decir que la función promedio del train set, train average loss, es average loss. Acá lo que podemos hacer también es pasarle un set de test, así vemos si nuestro modelo generaliza bien. Ahora vamos a modificar eso. Pero al principio mostramos el train average loss. Y le podemos dar que máximo 4 decimales. Ahora vamos a poner 5. Y acá quería 20, cada 20 epochs quiero que muestre esto. Entonces ya tendríamos nuestro modelo. Ahora vamos a correrlo. Pero antes de correrlo necesitamos limpiar y desmenuzar el dataset que vamos a usar. Para eso preparé una clase aparte que podemos ver acá como class dataset. Y acá vamos a usar este Boston dataset, que es simplemente predecir el precio de la casa en base a unos atributos que dejé acá. Ustedes pueden probar distintos y pueden agregar los que más quieran, pero en principio podemos usar todos. Y vamos a hacer ciertas cosas como normalizarlo y devolverlo en un array de NumPy y así está listo para entrenar. Entonces, si queremos, podemos empezar diciendo que vamos a cargar esto en un data frame, así podemos seleccionar las columnas que nos interesan. Entonces, antes de cargar un data frame vamos a hacer lo siguiente. Llamamos al método loadBoston, que nos carga el dataset, y ahora vamos a construir un data frame. Y se lo podemos guardar como atributo de la clase. Vamos a decir dataframe es igual a pd. Vamos a crear un nuevo dataframe. La data va a ser Boston ds data. Después las columnas van a ser las columnas que especificamos arriba. En este caso son columnas. Perdón, no. Esto es lo que más tarde vamos a seleccionar. Al principio de las columnas vamos a seleccionar todas. Entonces vamos a decir que es Boston dataset. Y esto tiene un atributo que es future names, que son el nombre de todas las columnas. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer es seleccionar la que a nosotros nos interesa. Vamos a seleccionar las que queremos y lo hacemos con el lock. Vamos a decir que queremos todas las filas y después queremos ciertas columnas, que son justamente las que nos pasan como parámetro.
pero esto tiene que estar adentro de una lista y va a ser columnas. Entonces simplemente es. Estamos seleccionando las que queremos. Después falta agregar a nuestro data frame el ground truth, o lo que sería el precio, nuestro Y. Para hacer eso lo podemos hacer mediante esto. Vamos a decir que la columna price va a ser igual a Boston ds.target. Ok, una vez que tenemos seteado el data frame, lo que vamos a hacer es devolver los datos listos para que los procese nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Para eso lo que vamos a hacer es, en obtener datos, vamos a normalizarlos, y esto es importante por lo que dejé escrito acá. A grandes rasgos es que si un dato o un atributo está en una escala mucho más grande que la otra, por la regla de actualización le vamos a dar mucho más importancia a actualizar los parámetros que tomen o que tienen mayor magnitud. Pero acá les escribí y dejé algo más detallado que pueden leer. Entonces lo que hacemos es obtener datos, es simplemente em, primero que nada normalizarlo. Entonces vamos a hacer que self-df es igual a, perdón, queremos solo normalizar todos los atributos. Entonces queremos normalizar todas las filas, todas las columnas, menos la última, que la última es nuestro Y. O sea, nuestro Y no queremos normalizarlo. Y lo que vamos a hacer es eso es igual a llamar a esta función. Que vamos a. Esto ya no tomaría más un array en NumPy. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llamamos a self normalizar y le vamos a pasar justamente lo que queremos normalizar, que es esto. Entonces eso lo va a recibir como X, y lo que vamos a hacer es crear un scaler que se llama así, que es de este paquete, de este módulo, de SQL Learn. Es de esta librería y de este subpaquete, perdón, quise decir, de minmax scaler. Entonces vamos a usar eso. Vamos a decir que scaler es igual a minmax scaler, y acá le puedes pasar el rango que querés, y vamos a decir en principio entre 0 y 1. También puede ser entre -1 y 1, por ejemplo. Vamos a normalizar y devolver los datos normalizados. Entonces podemos hacer en scaler, vamos a llamar fit transform, que ya se basa en nuestros datos, pero también los convierte a la vez. Entonces decimos que requiere un X y lo va a devolver normalizado entre 0 y 1. Podríamos bien hacer esta lógica acá, capaz no hacía falta hacer una clase, pero son detalles de implementación, es lo mismo. Ahora que tenemos esto, lo que podemos hacer es devolver el data frame, pero convertido en NumPy. Y lo que, mejor dicho, primero podemos hacer dos cosas. Para el dato X vamos a devolver df.ilog, y queremos lo mismo de acá. No queremos la última fila porque es nuestro Y. Entonces lo dejamos ahí. Y para nuestra Y podemos devolver lo siguiente. Quiero todas las filas y quiero solo la última columna, que es nuestro target. Y pequeño detalle, lo podemos convertir a NumPy haciendo to NumPy. Lo mismo para el Y, podemos hacer to NumPy. Vamos a volver al nuestro modelo PY y vamos a importar esta clase que acabamos de definir. Entonces, from data import, yo lo llamé dataset. Entonces, en esta clase ya está encapsulada toda la lógica correspondiente al dataset. Y eso incluye desde la carga de información, de la carga de los datos, hasta el procesamiento, que en nuestro caso simplemente normalizamos nuestras futures. Entonces ahora podemos decir que el dataset de S es igual a un objeto de esta clase y que requiere columnas. En este caso, si no especificamos nada, puedo decir que tome todas. Entonces, if columnas not none is not none, vamos a seleccionar solo la que queremos. Y si no nos pasa nada, simplemente conservamos todas. Eso estamos diciendo acá. Entonces, si volvemos a
a nuestro modelo. Una vez creado nuestro dataset, podemos hacer que nuestros datos de nuestros X e Y van a ser igual a ds obtener datos. Y ya va a devolver en un tipo de dato en NumPy. Lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto de esta clase que definimos acá, regresión lineal múltiple. Vamos a llamar reg lineal mult es igual a un objeto de esta clase. Para el primer, ¿cómo se llama? El primer parámetro es cuántas features tiene nuestro dataset. Y lo que podemos hacer es, vamos a obtener x.shape. Y como es una matriz esto, el primer axis corresponde a la cantidad de filas y el segundo axis corresponde a la cantidad de features. Entonces le vamos a decir al segundo axis, queremos la cantidad de columnas. Con esto estamos diciendo eso. Y el learning rate pueden probar distintos, pero vamos a setear 0.05. Y los epochs vamos a decirle que son 750. Entonces, lo que queda es llamar al método fit con nuestros datos que están implementados. Bueno, y vamos a terminar ejecutando eso. Entonces, si vamos acá, RAM modelo, y vamos a ver si hay un error, y nos dice que en nuestro archivo data hay un error. Nos dice que... Sí, perdón, acá hubo un error y como esto es un método estático, no le tiene que poner self, porque self corresponde al objeto de la clase. Entonces, vuelvo a ejecutarlo. Acá hay un error y dice que no se pudo hacer broadcast. Y si vamos al donde está el error, es acá. Entonces, acá le tenemos que agregar una nueva dimensión para que pueda hacer broadcasting. Y que pueda hacer lo que vimos antes en esta foto. Perdón, en la última foto podemos ver que para que haga broadcasting y haga esto lo que queremos. Que cada W1 lo multiplique con X1 y así sucesivamente. Pero para eso lo que podemos hacer es agregarle al resultado de ese una nueva dimensionalidad. O lo podemos hacer acá arriba, derecho. Entonces podemos hacer expand dims y vamos a expandir de ese y se lo queremos meter a lo último, la nueva dimensionalidad. Entonces si ahora corremos, podemos ver que nuestro modelo está aprendiendo. Entonces en Epoch 0 la loss era bastante alta, o sea, había mucha diferencia entre lo que se predijo y el dato real. Y a medida que fue pasando el tiempo, vemos que va mejorando. Podemos cambiar hiperparámetros como el learning rate y decir que le podemos dar algo más agresivo que sea 0.1 y vemos que terminó con un mejor resultado. Eso fue todo por el video de hoy. La idea del próximo video es implementar esto mismo pero con PyTorch. Cualquier duda dejen acá en la descripción y el código lo voy a subir a GitHub para que puedan chequearlo.